Despliegue de tropas de Rusia aseguran que las tropas rusas se mueven de manera preocupante hacia posiciones de combate y todos los líderes europeos, también el presidente Sánchez, hoy se reúnen en Bruselas, Guillermo Pascual, para analizar esta situación. La OTAN de momento no ha podido verificar esa supuesta desescalada, sino todo lo contrario. Asegura que el movimiento de tropas en la frontera continúa. Incluso decían que ahora mismo Rusia sigue teniendo la misma capacidad operativa para invadir Ucrania si así lo decide. Es un momento de mucha tensión en el que hoy también aquí en Bruselas se van a reunir los líderes europeos, entre ellos Pedro Sánchez. La idea es que de aquí salga un mensaje de unidad, un mensaje de apoyo a Ucrania y, por supuesto, también la advertencia de que estamos preparados para responder a través de un importante paquete de sanciones en cuanto sea necesario, en cuanto Rusia cruce esa línea roja. Pero la amenaza de invasión está ahí. No hay constancia de que haya habido una desescalada por parte de Rusia y desde ese punto de vista OTAN se mantiene en exigir esa desescalada, en exigir ese respeto a la soberanía de Ucrania. Bueno, pues Rusia insiste en enviar mensajes de distensión. Desde el Kremlin aseguran que no tienen prisa por reconocer la independencia de las repúblicas rebeldes. Ricardo Marquina. El Ministerio de Defensa ruso advierte que quedan entre 2 y 4 semanas para dar por concluidos todos los ejercicios militares que tiene ahora mismo Rusia rodeando Ucrania, en Crimea, en la frontera y al norte con Bielorrusia, donde solo en ese país hay más de 30.000 efectivos rusos. Rusia dice que no va a atacar Ucrania, que es todo cuestión de una histeria occidental y ridiculiza a Estados Unidos. De hecho, ha insistido en que por favor desde Washington llamen a Moscú cuando comience esa supuesta invasión rusa de Ucrania. Eso sí, por otra parte, Vladimir Putin ha dicho que está dispuesto a conversar los temas de seguridad con la Alianza Atlántica, con una línea roja muy clara. Para Moscú, Ucrania siempre ha de quedar fuera de cualquier futuro plan de ampliación de la OTAN. Histeria de Occidente, guerra de desinformación, propaganda por parte del Pentágono. Todo esto nos lo decía ayer también el embajador de Rusia en España. Hablábamos con Yuri Korachin y estas eran sus reflexiones. Embajador, muchísimas gracias por atendernos. Estamos viendo un repliegue de tropas de la península de Crimea y también de la frontera con Ucrania. ¿Podemos descartar ya definitivamente la invasión? Tardamos un poco, a mí me parece, que fue anunciado anteayer ya la retirada de las tropas a sus cuarteles habituales después de haber terminado las maniobras militares que estuvieron junto con Bielorrusia, también en parte del territorio bielorruso y todo. Tanto el Pentágono como la OTAN desconfía de que realmente estemos hablando de maniobras militares. Ellos dicen que... ¿Y por qué usted confía a la OTAN y no confía a mí, por ejemplo? Bueno, sí, pero yo le estoy diciendo que hay cierta desconfianza respecto a Rusia porque consideran que es complicado creer que está haciendo unas maniobras militares cuando está desplegando más de 130.000 soldados en las fronteras de Ucrania. Los que sí tienen que tener desconfianza somos nosotros. En diciembre mandamos 2 proyectos de tratados, uno a los Estados Unidos, otro a la OTAN, para que firmemos un documento de garantías donde se garantiza que la OTAN no será más ampliada hacia las fronteras de Rusia, no estén instaladas las armas ofensivas. Eso es, digamos, la razón de nuestra preocupación y al mismo tiempo eso es un aporte, como lo vemos nosotros, a la seguridad en Europa. Pero a estas preocupaciones nuestras no hubo una respuesta directa. Estoy un poco, se puede utilizar la palabra harto, de leer cada día y hasta las fechas, me parece que hasta las horas, de la invasión rusa. ¿Y cómo interpreta ese aviso por parte del Pentágono, de los servicios de inteligencia estadounidenses? ¿Quién debe confiar en quién? A Rusia, casi según el periodismo, inclusive español, que yo leo, casi habían empujado los aliados de la OTAN para que empiece por favor la guerra. Yo lo descifro así el mensaje mediático y político también, de muchos políticos. Habrá la guerra, nunca permitiremos la guerra.
¿Le han dado garantías? Pero no es así. Hemos dicho desde el principio que no tenemos ninguna intención de empezar la guerra y de hacer una contienda contra nuestros hermanos ucranianos, porque esa gente son de la misma sangre que nosotros. Se acusa a Rusia muchas veces de jugar al despiste, de, digamos, hacer un movimiento con una mano y otro con otra. De ahí un poco la preocupación que puede haber con ese movimiento de la Duma, embajador. Y usted como periodista, por ejemplo, ¿cómo lo descifra que durante 2 meses todos los periódicos, hablamos de España, por ejemplo, cada día inflan una crisis tremenda? Todo el mundo piensa de verdad que habrá una guerra, pero no es así. Nosotros desmentimos, dicen, señores, no estamos preparando nada. Pero nos tratan de convencer a nosotros mismos y a la opinión pública de que sí habrá guerra. ¿Para qué se está hecho esto? Dígame usted, yo me pregunto. ¿Cuál cree que sería el objetivo de esta guerra de propaganda? El hacernos creer, dice usted, injustificadamente que Rusia quiere atacar a Ucrania. ¿Cuál sería el último objetivo? Yo pienso que es una guerra híbrida de la OTAN, España que forma parte de la OTAN, o Gran Bretaña que se está un poco despistada después del Brexit, trata de ejercer una influencia o seguir ejerciendo una influencia en la Unión Europea, por ejemplo, así de modo, digamos, colateral, digamos. Tras ese ruido, esta así llamada crisis artificial, que es totalmente inflada, claro, armar a Ucrania, tratar de provocar a Ucrania que ella podría cometer un paso en falso o algo así. Porque, mire, procedimiento interesante. Primero hicieron una crisis, crearon artificialmente, se asustaron ellos mismos de esa crisis y asustaron su propia población. Después se justificaron que van a aplicar las tremendas sanciones contra mi país, así, contra la gente común y corriente. Cuando se trata de esas medidas ilegítimas, no se trata de que vamos a aplastar a Rusia, perjudicar su economía, van a recordar. No, es enemistar el pueblo ruso contra el occidente, eso quieren. Bueno, embajador, ¿a usted le preocupan esas sanciones? En cambio, su homólogo sueco ha dicho que le importan textualmente, permítame la expresión, una mierda. ¿Sanciones? Sí, eso es lo que ha dicho su homólogo, el embajador, digamos, en Suecia, el embajador ruso en Suecia. Yo no hablo sueco. Me hablaba usted de una guerra híbrida, donde la cuestión comercial también es muy importante, y Rusia tiene ahí un valor estratégico que es el gas y los hidrocarburos, ¿no? ¿Hasta qué punto, bueno, pues tensionar la situación a ustedes también les beneficia? Porque se disparan los precios. Quiero decir que de alguna manera en esta guerra híbrida... La crisis no fue creada por nosotros, entonces alguien está interesado que se aumentan los precios de hidrocarburos, que no somos nosotros. No son ustedes, eso me lo puede asegurar. No creamos la crisis. Si seguir su lógica, a mí me parece que es así. Por tanto, al final, embajador, doy por hecho y salgo de aquí con la conclusión de que el repliegue es real, no es simulado y, por tanto, hay una apuesta decidida por la vía diplomática. ¿Cree que repliegue real, claro, real, claro. De las tropas? Repliegue, la retirada. Y una apuesta por la diplomacia, que evitaría, porque usted me garantiza que eso no ha estado nunca en sus planes, una invasión militar de Ucrania. Nuestro mensaje siempre ha sido la diplomacia, claro, y la negociación. Embajador, ha sido un placer. Gracias de verdad por abrirnos las puertas de la embajada y concedernos una entrevista como esta en un momento tan clave como el que nos ocupa. Muchas gracias a usted. También es un privilegio estar en este programa. Gracias de verdad. Bueno, hay más, luego escucharemos, os parece, otra pequeña parte de la entrevista que le hacíamos Susana, ayer por la permíteme tarde. la humorada, vaya mañana que llevamos los medios de comunicación. Empezamos con el caso de Madrid, seguimos con las desavenencias dentro de Podemos diciendo que es ruido mediático, que no hay una paz extraordinaria, y ahora el embajador dice que somos los medios los que estamos empujando la guerra, los medios como si no existían los medios españoles, como si no existieran allí carros de combate, un despliegue militar, etcétera, etcétera. Bueno, yo, independientemente... Pero dice que el tratamiento informativo de los medios españoles es muy distinto al de otros países, como pues Alemania e Italia, y que parece que aquí tenemos
tenemos mucho ardor guerrero. Claro, cuando tú muchas ganas de que haya guerra. Con las declaraciones, que casi estábamos deseando pero cuando tú le has que haya un ataque sobre Ucrania. Cuando tú le has preguntado sobre las declaraciones del embajador ruso, dice que él no habla sueco. Me parece que ese no era el problema precisamente. Pero fíjate que... Entonces yo creo, vamos a ver, yo creo que la situación evidentemente hay que apostar por la diplomacia, pero no nos engañemos. Es decir, todos sabemos, y en la historia está, que estamos viviendo probablemente una calma en víspera de la tempestad. Es una maniobra de distracción, como cuando Hitler se comprometió con Chamberlain que iba a retirar las tropas, y lo que estaba haciendo es justo empujarlas y prepararse para la invasión de Polonia. Es decir, forma parte de la estrategia militar. Tú haces una maniobra que parece que vas retirándote y realmente estás preparando la ofensiva. Por tanto, espero que eso no suceda. Pero esto no suceda y no lo busquemos. Pero realmente guerras híbridas... Vamos a ver. Y guerras híbridas es la que está haciendo el régimen ruso, que hemos visto como su participación en procesos electorales. Estados Unidos, Francia, el Brexit, Cataluña, etcétera, etcétera. Vamos, esto no es una historia de buenos y malos, tampoco nos confundamos. Ni Estados Unidos son, y yo soy estadounidense, ni son los buenos, los otros son los malos. Nosotros hemos vivido durante muchos años ni frío ni calor, en la imagen, hemos vivido la imagen del ruso que es un borracho, es un tío comunista, es un tío malo, que el americano boxeando lo gana y los europeos los ganamos. No, es decir, la Unión Soviética era una gran potencia, Rusia sigue siendo una gran potencia, que tenga una economía frágil, pero es una gran potencia, y aquí hay una cuestión muy sencilla. Kennedy no quiso tener los misiles en Cuba y Putin no quiere tener a la OTAN en sus fronteras. Ya está, tan sencillo. Una guerra y ni tampoco el ámbito de influencia europea. Este ejemplo que me está ahora poniendo Paco, ¿es de sentido común? Si se me permite, por parte del embajador, es el que me puso él cuando ya salíamos de la entrevista. Es un sofisma. Vamos a ver. ¿Cuántos países tiene frontera Rusia? ¿Vemos el número de países? ¿Y por qué se empeña en Ucrania? Porque quiere seguir la invasión de Ucrania, porque considera que es algo que le pertenece, y los nacionalismos terminan siendo imperialistas. Está en la esencia de los sobre todo, Paco, porque los demás no somos imperialistas. Estados Unidos no es imperialista, España no ha sido imperialista, Francia, estamos hablando ahora mismo de esta ofensiva, es decir, de Estados Unidos tiene sus defectos como todo el mundo, entre ellos el repliegue, haberse replegado del Rusia y no saber... Rusia ya tiene lo que quería, que era Crimea. Y los europeos, que somos unos cobardes, y los estadounidenses también, no hicimos nada. Crimea era lo único que le importaba a Rusia, punto. Donbass le importa cómo... Ahí sigue, pero eso 5 ya años está. de guerra. Eso olvidados, eso ya está. Bueno, olvidado. Están en guerra hoy, mientras estamos hablando. El ejército... Y hay otras dos repúblicas rebeldes que la Duma quiere que sean reconocidas como independientes. Como nos hemos olvidado de Afganistán, creemos que ha desaparecido todo lo que... Termina, Paco, venga, que vamos a ver. Es muy sencillo. El ejército ucraniano, el antiguo embajador era amigo personal, y somos unos amigos, no soy sospechoso. Yo aquí estoy para analizar. El ejército ucraniano no aguanta una embestida del ejército ruso ni de broma. Bueno, es decir, la imagen de los parques de los pobres habitantes de Kiev, es que era como de chiste. La señora esa mayor que hace es decir, posible, las ¿verdad? imágenes que tenías hace un momento de la potencia militar rusa es brutal, brutal, ¿no? Oye, pues vamos con las consecuencias económicas, porque también le preguntábamos al embajador por eso, por el papel de España en la OTAN y sobre qué pasaría en caso de invasión. ¿Cómo valora el papel de España apoyando en las actuaciones de la OTAN, enviando una fragata a la zona de conflicto? Nosotros respetamos las obligaciones internacionales que tiene España, como la OTAN, por ejemplo, la Unión Europea u otras. Pero las obligaciones internacionales de un país, de Rusia, de España, van más allá de esos dos organismos. España tiene toda una base jurídica de relaciones con Rusia, por ejemplo. En cualquier caso, usted sabe que las sanciones tendrían efectos perversos para Rusia, pero también para España. Ya están afectando, ¿no?, las relaciones comerciales, las que se han aplicado hasta ahora. No sé hasta qué punto eso le preocupa. A Rusia tuvieron menos efecto porque Rusia supo recomponer su economía y más, diría yo. Pero el sector agrícola español, por ejemplo, ha sufrido una pérdida en 2 años de 785 millones de euros a causa precisamente de esas sanciones. Usted menciona la cifra, casi 800 millones de euros, pero en estos años también España ha perdido 40.000 puestos de trabajo.
cifras son cifras, pero cuando se trata de un business familiar, cuando la persona pierde su negocio, que exportaba 15 años a Rusia sus caquis y ahora no puede hacerlo, claro que la persona sufre. Mire, nuestro comercio bilateral entre Rusia y España ascendía casi a 14.000 millones de euros. Y después de esas sanciones ilegítimas que aprobó la Unión Europea, el comercio bajó a 4.200 millones de euros. Más de 4 veces ha bajado. ¿Mantiene usted una relación fluida con el ministro de Exteriores, el señor Álvarez? Yo mantengo una relación con el ministro Álvarez, además le tengo una simpatía porque lo conozco, simpatía humana, digamos, no solamente profesional, y siempre hemos encontrado una conversación, un diálogo muy respetuoso y útil, lo que es más importante. Bueno, y ya por último, le preguntamos por esas larguísimas mesas en las que sentó a Macron o a Scholz Putin, y sobre la negativa de ambos líderes a hacerse la PCR, y nos respondía así. Embajador, nos ha llamado mucho la atención la distancia física entre el presidente Putin, el presidente Macron y también el canciller Scholz. Me dirá usted que es por el tema del COVID y porque no se quisieron hacer la PCR, pero no sé si yo eso también, es reflejo de la frialdad diplomática que existe entre ellos. Es quizás una coincidencia, pero que podría reflejar de cierto modo la situación que no por nuestra culpa se desarrolló ahora en nuestro continente común, que es Europa. ¿Qué le parece que desconfíen y que no quieran ambos presidentes hacerse una PCR en Rusia para que no consten sus datos genéticos? No, pero yo no puedo responder a esa pregunta porque, repito, yo desconozco si esa es la razón. Hasta yo leí lo mismo como usted en los periódicos. ¿Y por qué desconfían? No sé. Además tienen sus médicos, supongo, y que los acompañan. Bueno, esa pregunta quedó así en el aire, pero os puedo decir que a mí no me pidieron ni PCR ni test de antígenos, en fin. Bueno, al día siguiente se vio también una foto. Es preciosa la embajada. Sí, después de esas fotos apareció también una foto de una mesa más larga aún con su ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov. O sea que eso ya debe ser. No, pero en ese caso debía ser lejanía jerárquica. Se ha abrazado con otros mandatarios, por eso en este caso se buscaba. Las relaciones rusas con la Unión Europea son complicadas. Muy Primera, complicadas. porque Rusia no acepta, porque considera que es un desprecio, que si Lavrov le manda una carta a todos los ministros, a uno de ellos, lo que es alucinante, me parece increíble, que sea Borrell, al cual Lavrov lo debe considerar un don nadie, mande una carta en nombre de todos los ministros. Eso me parece que los europeos nos metemos en líos solitos. Nos metimos líos en Ucrania cuando dijimos que queríamos que se incorporara a la Unión Europea, y inmediatamente ¿qué hizo Rusia? Invadió Crimea y se acabó la broma, ¿no? Rusia está, es decir, hay que ir con cuidado. Entonces no nos creemos nuestros propios ministros y nuestros propios altos cargos de la Unión Europea. Pero tenemos Rusia sabe. ¿Creemos en la Unión Europea o no creemos? Rusia sabe perfectamente la posición de Estados Unidos. Da igual el presidente que haya. Sí. La posición de Estados Unidos es clarísima. Rusia sabe perfectamente la posición de China. ¿Qué está testando? Rusia está testando la posición de la Unión Europea. Está viendo perfectamente que entre norte y sur hay una división brutal. Y fíjate lo que ha dicho con el tema de los medios de comunicación. No es una casualidad que dos países, Italia y Alemania, tienen mayor nivel de interdependencia con el tema del gas. Claro. Italia y Alemania. Son los que precisamente entonces menos ardor guerrero, menos entonces, lo que está haciendo Rusia en ese sentido, que yo creo que, no sé, como decías tú muy bien, el gran error que comete los medios de comunicación y el análisis político es considerar que Rusia es como irrelevante. Rusia, eso no es verdad que económicamente, eso no sé si lo sabéis, que Rusia tiene el mismo Producto Interior Bruto que España, más o menos. O sea, que no es particularmente grande económicamente, pero sí es muy importante en cuanto a lo que tiene debajo del suelo y lo que exporta, y es nuestro quinto socio comercial. Por eso llamaba la atención que el embajador y la agricultura. Siempre nos olvidamos de la agricultura y de los metales. Y por eso llama la atención que la pregunta que tú le has hecho, que el embajador se desentendiera de todo digamos, la elevación de los precios, etcétera, etcétera, que se está produciendo en
los combustibles, fundamentalmente en el gas natural con el que ellos trabajan y que limita mucho la capacidad de movimiento de la propia Alemania. Eso es así y por eso Ucrania pues afea un poco el comportamiento de Alemania. Y luego tenemos otra circunstancia que él también está explotando. Estamos en una situación de elecciones, de campaña electoral en Francia, hasta el punto de que el propio presidente se ha metido incluso en un fichaje de un jugador si debe venir al Real Madrid, que es Mbappé o no. Y por tanto, todas esas fragilidades, todas esas divisiones, pues las aprovecha evidentemente. Pensar una cosa muy importante. Rusia ha hecho un movimiento porque pensar que Putin, que es un hombre que viene de la Unión Soviética, es un hombre muy inteligente, y es la alianza con China. Es decir, China es la gran potencia del mundo ya, no nos hemos enterado y estamos ahí mirando otra vez, nos llevamos el dedo y no la luna, ¿no? Entonces China tiene capacidad, junto con Irán, es decir, ahí hay un eje de una guerra mundial, hay una guerra mundial que el siguiente paso va a ser cuando China invada Taiwán. Eso sí que se va a producir. Pues oye, si os parece, vámonos a Galicia, porque nos llega muy